Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Agustina Blanco, bienvenidos a una emisión más de Alt Media. En esta oportunidad vamos a tener el privilegio de poder conversar con un experto en lo que es seguridad. Él es también experto en geopolítica. Está en comunicación con nosotros desde España. Su nombre es Gonzalo Coirado de Giovannini y es un gran amigo mío a quien yo tengo el placer hoy de poder entrevistar. Gonzalo, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos, Agustina, por haberme invitado. Un placer. Muchas gracias. Quiero hacerte una pregunta. Yo cuando te invité a hacer esta entrevista no tenías Instagram. Quiero que me cuentes por qué. Bueno, a ver, básicamente todas las redes sociales, todas, absolutamente todas, las que son gratuitas, cuando son gratuitas significa que el producto es uno mismo, ¿sí? Lo que se venden son los datos de los usuarios. Y a ver, hoy en día es prácticamente imposible no estar conectado a alguna red social, sobre todo si uno tiene un perfil académico y demás que necesita generalmente contactos de tipo profesional. Entonces, yo he tratado de limitar estos aspectos, he ido aprendiendo a base de la fuerza también, y Instagram era una exposición total. Han ido mejorando el tema de la seguridad con el paso de los años, pero recordemos que hubieron filtraciones de fotos privadas que tenían personas que se difundieron y se hicieron extorsiones incluso. Entonces, es una red como que la tuve un poco alejada y hoy en día, bueno, la he creado, pero desde un tipo de vista, por así decir, más personal, dejando más que nada lo que sería Facebook y Twitter desde un punto de vista profesional, sobre todo. Y tengo una pregunta. ¿Me haces la diferencia entre personal y profesional? Tengo entendido que el dueño de Facebook es el mismo dueño de Instagram. ¿Hay alguna diferencia en seguridad entre estas dos plataformas y por qué también usas Twitter? Bueno, a ver, básicamente lo que es el contrato de usuario en ambas plataformas es el mismo. Lo que pasa es que es el uso que uno le da. En lo que es Instagram, sobre todo se tiende a realizar más lo que es la subida de fotos, de videos, y no tanto de lo que es un análisis extenso. O sea, no existe esa posibilidad de que podemos encontrar en grupos de Facebook de generar debates y que se le puede dar un uso mayor de difusión. Por eso es que Facebook hoy en día, a pesar del auge de Instagram, todavía sigue siendo la red social más usada. Sobre todo también porque hay mucha gente mayor que se ha acostumbrado a ella, pero bueno, podemos diferenciar, por ejemplo, Instagram, TikTok y para jóvenes sobre todo, y lo que sería Twitter y Facebook en personas mayores. Hay ciertos perfiles de rango de edad que se pueden ir calificando dentro de esto, de los parámetros que dividen a estas redes sociales, ¿no? Quiero que nos cuentes un poco cómo es esta guerra que hay entre Estados Unidos y China respecto de TikTok, por ejemplo. TikTok y Huawei, un poquito de cada uno, de Huawei y de TikTok. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo actualmente en este mundo 2.0 hipercomunicado, hiperconectado? Ya no sé si es 2.0 o va 10.5, porque va tan avanzando y tan deprisa que ya no sé cuál es el número que tendría que ir. Mira, básicamente lo que hay aquí es una lucha por el control de los datos. Hoy en día, y desde hace varios años, los datos son el oro digital, le han llamado algunos autores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es importantísimo conocer los datos de las personas que recogen los distintos dispositivos móviles o que están conectados a Internet, porque le dan a las empresas un control muy importante para realizar campañas, ya sea publicitarias o campañas de tipo político. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que pasa con TikTok? TikTok hace exactamente lo mismo que hace Facebook, que hace Instagram o que hacen Google en general, por ejemplo, o Microsoft. ¿Cuál es el problema? Es que lo hace China. Entonces, tenemos aquí dos mensajes. Tenemos, por un lado, China, que tiene censurado a Facebook, a YouTube, que tiene censuradas muchas redes sociales occidentales con la excusa de que representan una amenaza para la seguridad nacional. ¿Por qué? Porque básicamente estas empresas occidentales lo que hacen es captar los datos de los usuarios chinos, saber cómo piensan y poder en cierto modo manipularlos o llevarlos a tomar decisiones de tipo comerciales o de tipo político que puedan llegar a afectar al gobierno chino. En este caso sucede exactamente lo mismo con Estados Unidos. Estados Unidos ve
que TikTok es una empresa china, al igual que puede ser Huawei, por ejemplo, que también recopilan los datos masivamente de ciudadanos estadounidenses y pueden llegar a poder manipular. Entonces, los dos están buscando lo mismo, los dos buscan controlar los datos del otro. No sé si me entiendes. Y en el caso de Huawei va un poco más allá de esto, porque no es solo es el acceso a los datos como puede hacer el caso de TikTok, que es una red social, sin más. Por ejemplo, con el caso de Huawei es muy paradigmático porque tenemos que ya han logrado un casi monopolio de lo que sería el control de la red de 5G. Entonces, no solo tienen el control del dispositivo móvil, que es una empresa puntera en el mundo a nivel de Samsung y de Apple, sino también tenemos que toda la cadena de producción de las antenas de 5G, en gran parte, en gran medida, pasan por las manos de Huawei. Y si pasan por las manos de Huawei, ¿por quién pasan también? Por el gobierno chino. Entonces, dentro de lo que sería el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ellos consideran que puede vulnerar lo que sería la privacidad de los usuarios estadounidenses y de los políticos, por supuesto. Entonces, China también tiene antecedentes de lo que vendría a ser el espionaje industrial. Han robado inventos de otros y los han copiado y los han reproducido más tarde en sus fábricas. Es muy difícil porque no se apegan a ciertas reglas internacionales de lo que sería el comercio. Y bueno, China observa lo mismo respecto a Estados Unidos, desde donde han surgido campañas de desinformación muchas veces, justamente utilizando los datos y sabiendo dónde aplicar. Por eso es común que los estados, algunos por ejemplo Egipto, Ucrania, han hecho uso de lo que serían los datos y la telefonía móvil para poder manipular o intentar controlar lo que serían las manifestaciones. Por ejemplo, en Ucrania en 2015, el gobierno le mandó un SMS a todas las personas que habían estado en la aglomeración de una marcha ilegal, una protesta ilegal que no había sido autorizada por el gobierno. Les llegó un SMS. El gobierno podía acceder a todos los datos. ¿Gracias a qué? A tener el celular todos en el bolsillo. ¿Me entiendes? Entonces, es muy complejo. Egipto hizo lo mismo. Libia intentó hacer lo mismo con Gaddafi, pero no dio tiempo porque fue una operación de inteligencia que ya venía planeada con anterioridad, pero con Egipto sí se cortaron las redes de teléfono y demás, porque se considera que hay una infoxicación, o sea, una intoxicación informativa donde los distintos intereses pueden ir jugando en tu favor o en contra tuya. Gonzalo, ¿qué es el 5G y por qué hay tanta polémica? Al menos cuando se anunció en Argentina decían no, que va en contra de la salud, que hace daño, salió, me acuerdo al principio de la cuarentena, que hay gente que escuchaba un sonido y se lo atribuían al 5G. ¿Por qué es el 5G y por qué en Argentina podría llegar a estar en discusión? Mira, 5G es una antena que llega a multiplicar 10, incluso algunos dicen hasta 100 veces lo que sería la potencia del 4G, lo cual es bastante alto. Respecto a lo que es salud, yo no te sabría decir porque yo no soy médico ni estoy preparado para hablar respecto a los efectos biológicos que pueda causar ese tipo de señales o de radiación, como hablan algunos. Lo que sí te puedo decir que, bueno, volviendo a lo anterior que te había mencionado, el 5G es un elemento, hoy en día, desde que se le ha hecho muchísima propaganda, tanto en favor como en contra. Te doy un ejemplo aquí en Europa. Se empezó a hacer mucha propaganda en parte de España, de Italia, Austria, respecto a lo que sería los beneficios de tener 5G, de poder tener una red donde uno pudiera hablar sin ningún tipo de corte, donde, bueno, que Internet funcione fantástico y prácticamente llegando a reemplazar lo que sería la fibra óptica, pero de manera portátil, sin tener una conexión directa por cable. ¿Qué sucede? Que cuando empieza una operación en contra del 5G, planeada sobre todo desde Estados Unidos, porque también ya vamos a hablar ahora de lo que sería la lucha tecnológica, ¿qué sucede? Empieza una campaña planificada en todos los medios de comunicación de un día para el otro, que hablaban de las ventajas, pasaron a hablar de las desventajas, de las amenazas que representaba para la seguridad nacional,
de la violación a la privacidad y los robos que había hecho China a través de distintas empresas como ZTE, Huawei y otras aplicaciones relacionadas a ellos. Con el tiempo, se hizo una campaña muy grande, no sé si te acuerdas, que incluso en el Reino Unido se llegaron a hacer grupos de personas que bajaban las antenas que habían estado construyendo de 5G, o sea, las destruían. Y al poco, la Unión Europea realizó una planificación y derivó lo que sería gran parte de la empresa encargada de poner 5G, no sería Huawei, sino que sería Nokia, que es una empresa europea. Entonces, a partir de eso, se olvidaron de las maldades del 5G, desaparecieron mágicamente. Entonces hay una cuestión de trasfondo, de geopolítica impresionante, que muchísima gente no tiene ni idea, entonces se come un discurso y dice el 5G es malo, van todos diciendo el 5G es malo, repitiendo como loros. El 5G es bueno y van todos para el otro lado. O sea, es impresionante. Y de esto se trata, de la manipulación, del control de las mentes de las personas, ¿me entiendes? Entonces, eso es básicamente lo que sucede con el 5G. Bueno, si querés, ahora podemos hablar un poco de lo que es la tecnología en general. Adelante. Bueno, escúchame. la tecnología en general... Y yo después quedo atrás. Tenemos 40 minutos, así que hay tiempo para todo. Yo te escucho, vale. Bueno, vos controlalo, manejalo a tu gusto. La tecnología en general es un bien estratégico. Las grandes naciones del mundo consideran a la tecnología un bien que no se puede dejar en manos de un competidor, ¿sí? Incluso siendo aliado. Hemos visto los intentos de monopolio que ha estado haciendo Estados Unidos, por ejemplo, con lo que es Intel. Y China ha estado intentando hacer lo mismo. Buscan una especie de soberanía tecnológica en donde Estados Unidos no quiere que haya productos, no solo chinos, sino también de la India y de la Unión Europea, que son sus supuestos aliados, ocupando sectores estratégicos de Estados Unidos. Pensemos que lo que son las Fuerzas Armadas, desde los vehículos blindados hasta los aviones, llevan chips que se fabrican, en este caso, en Estados Unidos. Sí. Y también, incluso, para sumarte un poco, dos cosas. La primera, en Argentina nosotros tenemos una base de inteligencia militar china, que ha sido un acuerdo que hizo la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, que todavía nadie sabe qué hacen exactamente allí, porque he hablado con otras personas como con José Gómez Interior y dice que yo fui a la base y pensé encontrarme con chinos, pero no, había todo computadoras y demás. Y en segunda instancia, hace unos meses, Estados Unidos, comenzó a utilizar, hace años que lo viene haciendo, pero mataron a uno de los generales dictatoriales a través de un dron. Entonces ahora la guerra es también a través de la tecnología, no es tanto la guerra de trincheras, popularmente conocida como la guerra hombre a hombre, infante a infante, sino más bien la guerra de las comunicaciones. Exacto. Sí, es que hoy en día es imposible pensar en conflictos sin tener en consideración lo que es la tecnología. En el caso argentino también está con las plantas nucleares, en donde mucha de la tecnología argentina ahora pasa a depender de China, lo cual es, a nivel estratégico para la República Argentina, es muy triste. Lo mismo pasa cuando dependemos de armamento del Reino Unido, o sea, un país con el que hemos tenido conflictos hasta hace 4 días y que hasta el día de hoy nos está perjudicando a nivel estratégico, mucha tecnología militar se la tenemos que comprar a ellos. O sea, es una locura. Pero volviendo a lo que sería este aspecto tecnológico, sobre todo entre China y Estados Unidos, hay que pensar que China, por ejemplo, todos los que serían los equipos, ordenadores, computadoras que se utilizan para el Estado chino, las ha proporcionado hace unos años lo que es Microsoft, Intel, Windows. Entonces ellos no se confían de qué tipo de brechas pueda tener dentro del campo de la seguridad informática o de la ciberseguridad que puedan aprovechar para hackear en una operación militar y dañarlos a ellos. Y desde Estados Unidos exactamente lo mismo. Y desde Rusia lo mismo. Y desde la Unión Europea lo mismo. La Unión Europea hizo un comunicado hace meses en donde decía que tenían intenciones serias de empezar a desarrollar más procesadores y más tecnologías para poder reducir lo que sería la dependencia estratégica tanto de Estados Unidos como de China. Entonces esto es un mensaje que hay que entender, que la tecnología es un bien estratégico y todos los mensajes que parten de ahí los tenemos que entender como una lucha de poderes.
¿Qué son, o sea, qué hace, quiénes nos roban los datos? ¿Nos roban los datos las empresas, ya dijiste? ¿O nos roban los datos el gobierno? ¿Y qué hace el gobierno con esos datos? ¿Nos ponen listas? ¿Qué suponés? ¿Cuál es tu opinión o qué sabes al respecto? Bueno, todos nos roban datos y todos buscan lo mismo, que es buscar el control. O sea, por ejemplo, ¿viste cuando decimos, oh, es un Smart TV, es un televisor inteligente? La idea es que lleguen a saber el canal que estás viendo, cuánto tiempo ves, en qué hora lo ves. Y si llegan a incorporar más sensores, como ha pasado en el caso de una cafetera que traía un micrófono, que una locura, lo traía oculto, ¿sí? Se descubrió hace poco eso. Bueno, ¿qué significa? Que están muy interesadas las empresas en poder conocer los datos y, por supuesto, los estados, porque a partir de los datos de los usuarios es que se puede lograr la excelencia y los objetivos que se plantean. Por ejemplo, a nivel político, cuando fue el caos de Cambridge Analytica, que robaron los datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook, se vendieron ilegalmente o no habían sido de todo claro, se comieron una multa de 5.000 millones de dólares, una fortuna, pero para Facebook no es tanto. Bueno, fue un escándalo a nivel internacional, pero les afectó allí. A nivel nacional, de otros países del mundo, internacional, perdón, en otros países del mundo también han habido robos de datos, pero no ha habido una gran movilización por parte de los gobiernos, porque lo de Cambridge Analytica no solo sacó datos de los habitantes de Estados Unidos, sino sacó datos de los habitantes de la Unión Europea y también de Iberoamérica. Y sin embargo, la multa a Facebook, ¿dónde estuvo? Solamente en Estados Unidos, no estuvo en el resto del mundo. Entonces hay una cuestión de filtración de datos impresionantes en donde uno, cuando se baja una aplicación, está firmando un consentimiento. O sea, nadie se lee las letras pequeñas. Claro, estamos prácticamente, yo me bajo la aplicación porque me gusta editar las fotos, porque quiero hacer vivos contigo, entonces digo aceptar, 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 y me compro el último teléfono más tecnológico para que sea incluso más rápido, y yo le estoy prácticamente, ni siquiera sé a quién le estoy dando el permiso, porque no me voy a poner a leer los términos y condiciones de un contrato, y segundo que siento que le estoy entregando mi alma al diablo. Es más o menos así entonces, ¿no? Bueno, básicamente sí, podríamos decir a grandes rasgos sí. A ver, o sea, hay algunas empresas que a base de golpes han intentado hacer un poco más transparentes, pero que sean más transparentes no significa que sean benévolas. Es un negocio, una red social es un negocio. Entonces, ¿ellos qué dicen? Facebook te dice, no, tranquilo, tú eres el propietario, vos sos el propietario de los datos, de tus fotos. Claro, pero ellos tienen una licencia de uso que tú estás firmando, una licencia de uso de tus fotos, de tus datos, de tus comentarios, lo que has dicho, lo que has escrito, los videos que has visto, cuánto tiempo los has visto, la manera de tipear en el teclado, si tipeas largo, sí, es increíble. Y por parte de los estados también observamos algo similar. Por ejemplo, se han llegado a ver aplicaciones que tienen, por ejemplo, los datáfonos, donde uno hace la firma electrónica, cuando firmas Ajá, en un sí. supermercado o en algún lugar con lo que sería el bolígrafo digital. Bueno, en los bancos se firma así En los también. bancos, tal cual. Bueno, y ahí te están sacando los datos no solo de la firma que has hecho, sino de las vueltas que le has dado al dibujo, el tiempo que te has demorado en hacer los trazos, todo. O sea, es increíble la cantidad de datos que sacan. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo organizan esto? Esto lo hacen a través de algoritmos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha ido con el tiempo ganando mucha más relevancia, sobre todo con el auge de la globalización tecnológica y lo que es Internet. Ha sido brutal, brutal. Entonces, como ya habíamos comentado una vez en privado, alguna vez a todo el mundo, estoy prácticamente seguro que a todo el mundo le ha pasado, que está hablando de, no sé, de tengo ganas de comer una pizza y demás, y resulta que están pasando en Facebook o en Instagram o en cualquier otra aplicación y le sale publicidad de pizza. ¿Por qué? Porque hay alguna de las aplicaciones, de todas las aplicaciones que tiene su teléfono celular, que tienen un micrófono activo y que uno no sabe, y que a veces le ha desactivado lo que sería el micrófono, y así todos están haciendo uso de él. Entonces es un Te tema hago una muy pregunta delicado. que yo estaba pensando en esta entrevista. A mí me ha pasado eso, me ha pasado incluso no solamente de, por supuesto, cuando yo te escribo, por ejemplo, me quiero comprar, de hecho hay un meme sobre eso, es
Dice así, me quiero comprar un termo, no sé de qué tipo de termo para tomar mate, lo voy a dejar que Mr. Zuckerberg lo diga. Entonces empieza a escribir termo, termo y manda mensajes en WhatsApp. Pero me ha pasado también lo que vos estás diciendo, pero haber dejado el teléfono en la mesa estando conversando en una cena con una amiga, que de hecho está presente aquí, y al otro día me aparecieron cosas o imágenes o nombres de las cuestiones que habíamos conversado. Mi pregunta en ese sentido es, ¿los micrófonos o la escucha se produce cuando uno está conectado a Internet y cuando uno no está conectado a Internet? Mira, ahí a nivel técnico, en profundidad, no lo sé. Yo lo que sí sé, que por ejemplo lo que hacen muchos gente del espionaje y demás, lo que hace es apagar el celular y quitar la batería. Entonces, eso ya Claro. dice mucho, ya dice mucho, ya dice mucho. Entonces, yo pienso que el alcance, por lo menos, si no, supongamos que no estás conectado a Internet o a los datos, si no te están escuchando, al menos están sabiendo tu ubicación geográfica. Están sabiendo a qué tiendas estás yendo, porque el GPS no va por Internet. ¿Sí? Entonces, sí, hay una conexión, pero va por línea telefónica, no sé si me explico. Ok, Entonces, ok, ok. ellos pueden saber absolutamente todos tus movimientos y todo. Y respecto a los estados, para pasar ahora dejando un poco de lado lo que sería el sector privado, que tiene las mismas apetencias que el sector estatal. El sector estatal, por ejemplo, tenemos el caso más paradigmático de China, pero también hay otros países que es necesario también mencionar que han sido los pioneros y muchas veces no se los menciona. Lo que sería las ciudades con mayor vigilancia en cámaras de seguridad, siempre estuvo a la vanguardia de todo, fue el Reino Unido. Particularmente Londres e Inglaterra tenía cámaras, creo que era el país con más cámaras por kilómetro cuadrado. Entonces, bueno, sí, ¿y qué tienen todas estas cámaras de seguridad? ¿Son simplemente cámaras? No, no son simplemente cámaras. Además de controlar y demás, van recopilando datos. Y no sé si te acordás, el año pasado el boom del Face Up, todo el mundo que se ponía una cara del sexo Ah, opuesto, sí, 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 que se hacían o de niño o de viejo, sí. hombre o mujer, etcétera. Bueno, lo que estuvo haciendo la gente en ese entonces fue ceder sus casos, sus rasgos faciales, para poder Claro. entrenar una IA, o sea, una aplicación de inteligencia artificial, que esos datos después se recogen y se venden. ¿Se venden a qué? Justamente a estados o a sectores también privados que quieran hacer el reconocimiento facial, por distintos motivos, ya sea de seguridad, de defensa, de espionaje, de, no sé, lo puedes ligar también incluso a lo económico para ver qué perfil de personas puede ir a este lugar o a este otro. Es terrible. Así que, sobre todo yo pienso que, volviendo a los estados, perdón, los estados compran estos datos y también los producen. Los producen. Por ejemplo, allá hay un DNI electrónico que va con un chip, que ya saben dónde estás, si lo llevas contigo. Eh, Muchísimos datos, por ejemplo, en España todo lo que sería tu vida ya está colgada en Internet. No tienen acceso todo el mundo a lo que es tu vida, pero el Estado sí. Sabe dónde has trabajado, qué has hecho, lo otro. Quizás en el caso de Mira, Argentina no se percibe tanto en porque... sí. No, termina, Sí, termina sí, la decir. frase, por favor. No Que termina, quizás en perdón. Argentina no se percibe tanto esto al no estar todo tan unificado, aunque haya avanzado bastante durante la época de Macri este Pero aspecto. en Argentina, lo que ha pasado ahora con la cuarentena, que ahora nos vamos a meter un poco en ese tema, dos cuestiones de Argentina, es que el gobierno ha lanzado una aplicación que se llama Cuidar y mucha gente decía, no, yo esto no me lo bajo porque le estamos dando muchos datos al gobierno. Era una aplicación del gobierno y que en ciertos lugares de Buenos Aires o en ciertas provincias como Buenos Aires la habían hecho de obligatoriedad, digamos, a tener esta aplicación, que te brindaba permisos para circular durante la cuarentena y demás. Y finalmente se terminó conociendo que se filtraron un montón de informaciones de miles y miles de usuarios que al estar obligados por el gobierno a bajarse, terminaron perjudicados, ¿no? Sí, 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 tal cual. Es Y que yo creo que esto es sí, lo que ha pasado en todo el mundo. En España ha pasado similar, con una aplicación que no solo era a nivel del Estado, sino dentro de las comunidades autónomas. O sea, algo que sería, supongamos, como decir Cuyo o el Gran Buenos Aires. Bueno,
O sea, no es una aplicación nacional, sino dentro de las comunidades autónomas que también te daban una aplicación para hacer el seguimiento de iba a decir de tus datos, irónicamente, hacer un seguimiento de la situación sanitaria, que bueno, se funciona como un pretexto, hay que decirlo así. Es como un pretexto donde, por ejemplo, aquí, el caso de la Generalitat en Cataluña, en su aplicación te dice que se has ido al médico porque tenías algún síntoma, por ejemplo, de coronavirus. Te hacían el análisis y decían, bueno, luego por la aplicación vas a saber el resultado. Bueno, cuando ibas a la aplicación tenías que salir, pedir los datos, o sea, un desastre. Te dabas cuenta que el informe te lo podrían dar comúnmente, como en cualquier CAP sería como digamos, cualquier hospital pequeñito, te podrían dar la información, pero no, quieren hacerte meter dentro de lo que sería la aplicación de internet, poner allí tus datos y todo, y hacer un seguimiento porque eso ya te liga el dispositivo móvil con la persona, con tu DNI. Entonces, y ya rastrean el movimiento, ya rastrean todo. Una vez que tienen esto, ya tienen todo de ti. Entonces, en ese aspecto, yo creo que se ha utilizado mucho, se han aprovechado de lo que sería la pandemia para poder avanzar sobre ciertos derechos de las personas. Ciertas libertades individuales, sí. Exactamente, a eso voy. Y bueno, China es el caso más paradigmático en este aspecto, porque también aplicaron muchas medidas relacionadas también con la telefonía móvil, en donde hemos visto que en China te dicen, según los síntomas y el barrio donde vives y la zona donde estás, te dicen si puedes salir o no. Te dicen si puedes acercarte a tal sitio o no. Claro, la medida es supuestamente por seguridad, pero es que ya queda todo eso ligado. Nadie te garantiza que todos esos datos luego van a ser eliminados. Ellos ya tienen tu dirección de IP, ya tienen tu geolocalización, ya tienen todo. Sí, y de hecho hace unos meses me estremecí cuando me enteré que las cámaras de vigilancia, entre comillas, chinas, eran ya capaces de medir la temperatura de la gente, ¿no? Exacto. Sí, sí, totalmente. Es que esa es lo que te decía respecto al Reino Unido. Y bueno, por supuesto Estados Unidos también. Las cámaras cada vez son más sofisticadas porque es un control social. Van a saber identificar absolutamente la persona, aunque Como en no las películas. necesariamente esté haciendo algo. Van, por ejemplo, 10 personas y la inteligencia artificial a una velocidad, por supuesto, mucho más alta de procesar que la que podemos hacer los seres humanos, va a decir, esta persona es tal, esta y esta y esto, porque tiene una base de datos enorme y gigantesca que le permite identificar quiénes son las personas que están circulando por esa zona. Y nosotros, inocentemente, con estas aplicaciones del perrito y del hacerse viejo y joven, le estamos facilitando las cosas. Exacto, exacto. Es que ese es el fin de poder entrenar inteligencias artificiales que se van a aplicar a algoritmos de cara. Bueno, ahora eso mismo lo tenés que trasladar a todo, a donde escribís, o sea, como te decía, Facebook te toma hasta el tiempo en el que estás escribiendo, es brutal. Y tienen especie de rastreadores que vos, aunque estás logueado en Facebook, pero abrís otra pestaña en tu navegador y Facebook está viendo lo que estás haciendo. Por eso siempre dicen, desde el área de seguridad y defensa y de la ciberseguridad sobre todo, desloguearse antes de hacer tal cosa. Pero igual, es como que prácticamente ya estamos vendidos al diablo. Es complicado, Sí. es complicado. Pero bueno, yo creo que en este sentido los estados van a seguir avanzando porque esto les ha venido como anillo al dedo y en este aspecto quiero hacer hincapié en algo. No hay ni buenos ni malos y no hay ideologías en esto. Tenemos estados totalmente de izquierdas que están avanzando respecto a lo que serían las privacidades, o sea, están restando privacidad de los usuarios, y también estados de derecha, estados liberales, estados... Es así, ellos buscan el control de los datos porque al final hay objetivos políticos, hay objetivos económicos, hay objetivos de seguridad, es un conglomerado de cosas que podemos nosotros ir identificando que son muy importantes para los estados. Y en el campo empresarial pasa exactamente lo mismo. Y hoy en día hemos visto que hasta las empresas están llegando a desafiar a los estados respecto a tal o cual ideología, a qué hacer con un producto o qué hacer con otro.
es muy fuerte el poder que han adquirido de las empresas. Incluso desde Naciones Unidas hay gente que ya ha propuesto la idea de que no solo sean las representativas de las Naciones Unidas, o sea, los estados que componen a las Naciones Unidas, sino también que se incluya a las ONG, y a las grandes empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen poder, que tienen peso y que tienen dinero. Si no, no se los tendría en consideración. Esto, por ejemplo, para gestionar la paz y los conflictos en el mundo. Mira, acá hay una pregunta que decía, pasó hace un Sí, tiempito, decía robar datos o regalar datos. Me parece a mí, yo interpreto que lo que quiere decir es que, bueno, estas empresas por ahí, sí, con el ciberpatrullaje, con la inteligencia, captan datos, pero nosotros le estamos también regalando los datos al aceptar todos los términos y condiciones y permitir el acceso al micrófono y permitir el acceso a la galería y demás. Creo que apunta a eso la pregunta. ¿Cuál es tu sí. opinión? Yo creo que depende del caso. Depende del caso. No podemos tampoco decir, defender a una empresa. No, nosotros somos los que hemos firmado los términos y las condiciones. No, porque la empresa también tiene sus términos y condiciones, pero está regida también por unas leyes nacionales dentro del país donde uno está, donde hay ciertos límites que no se pueden traspasar. Y si Facebook ha sido multado con 5.000 millones de dólares, que recordemos ha sido la multa más grande de la Comisión Federal de Estados Unidos, histórica, Ujú. eso quiere decir que han faltado también ellos más allá de los usuarios, más allá de la responsabilidad que pueda tener el usuario. El usuario, por supuesto, que es el usuario es la principal amenaza para sus datos, porque es Uno el que da los mismo. consentimientos, uno mismo, exactamente, porque sos el que da los consentimientos, sos el que sube tu foto. Hay gente que dice, ya me saqué el carnet de conducir, y sale la foto y salen todos los datos de esa persona. Y con el carnet de conducir se pueden hacer infinidad de cosas. Hay países donde podés abrirte hasta una cuenta de banco con el carnet de conducir de esta persona, crear un perfil falso y pedir un préstamo. Entonces después te cae la deuda a ti. Bueno, en fin, ahí es muy grande. Pero volviendo a lo que decía este usuario, bueno, por supuesto, la responsabilidad es una. Si uno regala los datos, uno se tiene que atener a las consecuencias. El problema es cuando no hay claridad. Entonces, estas reformas que estuvo haciendo Facebook, que estuvo haciendo Google, bueno, muchas de ellas partieron por iniciativa de la Unión Europea de querer garantizar para sus ciudadanos unos mayores registros de privacidad y facilidades. Porque a veces es como te dicen, bueno, vos aceptás los términos y condiciones, vas a hacer esto, lo otro, pero hay detalles que no los tenés claros y que para llegar a ellos es muy complicado. Por ejemplo, una de estos aspectos es, digamos, las condiciones por defectos que están aplicadas. Antes, cuando te creabas una cuenta en Facebook, vos tenías tu cuenta en Facebook y tu foto de perfil era pública y no había forma de ponerla en privada. Tu información era pública, ¿sí? Con el paso de los años, ¿qué lograron hacer? Que se pudiera poner a privada, ¿sí? Pero cuando te creabas la cuenta, todo por defecto ya estaba de manera pública. Y ahora, cuando te creas la cuenta, todo está de manera privada por defecto. Sí, yo me Gracias acuerdo de eso. a que han presionado a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no estaban haciendo evidentemente bien las empresas. Y así Sí. podemos tomar todo. Acá había una pregunta que si te acordás era cuál era la cafetera que tenía el micrófono o la cámara. El micrófono era. Sí, creo que era si mal no recuerdo, era una que vendían en IKEA. IKEA es una multinacional de Suecia, pero no estoy seguro. O sea, creo que si alguien lo busca en internet, IKEA con micrófono, perdón, cafetera con micrófono oculto, le va a salir. Ok. Igual estaba como inactivo y pusieron una excusa de que te decían, no, es que teníamos pensado aplicar una aplicación en donde vos hablabas, decías, bueno, ponelo 30 minutos a calentar, viste, una cosa así. Y después no lo utilizamos, pero claro, ese micrófono quedó ahí y no estaba dentro del manual ni de la descripción del producto. Entonces quiere decir que en cualquier momento se podía violar tu privacidad sin tu consentimiento, por supuesto, y ahí no le estás regalando nada a nadie, es simplemente un engaño que te están haciendo. Por supuesto, la empresa se defendió bien
y no hay constancia de que puedan haber robado datos o no. Pero lo cierto es que encontraron eso. Y ya te genera un antecedente, porque esto puede pasar en todos los electrodomésticos. Ya hay heladeras inteligentes, ya hay cafeteras inteligentes, ya hay televisores inteligentes. O sea, Sí, hay tenemos relojes. un gran, como no sé, un círculo que vos lo dejás en el piso y barre, y yo no sé si eso es oral. Yo me iba a comprar uno, pero después pensé y dije, no quiero, no quiero, Bueno, no quiero. sí, lo que serían las aspiradoras Las automáticas, aspiradoras, esas. robot aspiradoras, sí. Incluso te llegan a rastrear lo que son las dimensiones de tu casa. Por eso ¿A qué mismo, hora por lo eso mismo. pones? ¿A qué hora? O sea, y si llega a tener un micrófono, puede llegar a captar estas conversaciones. En el caso de lo que es Alexa de Amazon, o lo que sería Cortana en Windows y demás, son muy peligrosos para el usuario. Pero hay gente que dice, mira, ¿por qué va a ser peligroso para mí si yo soy una persona normal? Porque hay una serie de datos que está recogiendo que vos no sabés si mañana pueden ser peligrosos. Una opinión política, ¿sí? Eh, si puede tener, por ejemplo, algún tipo de riesgo, como ya ha habido, en el caso de lo que es el ciberespionaje o el hackeo, por ejemplo, a lo que sería Cortana, se le intentó hackear e iban a sacar los datos de voz de los usuarios, o sea, las cosas que había guardado Cortana, los datos. Pero hay gente, o sea, es terrible porque como te falsifiquen la voz, te tomen los rasgos faciales, pueden hacerte un video por inteligencia artificial donde va a ser muy difícil discernir si sos vos o es otra persona. De hecho, han Entonces, salido, sí, yo he visto en internet o en el Instagram videitos cortitos de también como de tridimensionales o casi reales de Donald Trump dando un discurso y no era él. exacto, sí, sí, y se hizo mucho con Nicolas Cage, que también se lo puso, por ejemplo, en videos de pornografía, donde estuvieran circulando la cara de él, o sea, a modo de meme y broma, ya se pudieron sacar todas las gesticulaciones faciales de él a través de películas y pueden reemplazar esa identidad. Entonces hay mucha gente que está diciendo, bueno, con Osama Bin Laden hicieron lo mismo, porque hay uno de los videos que no está claro que sea él, de los famosos, y se puede hacer también con el caso de políticos y demás. Esto es, si bien ha existido siempre lo que es la manipulación de la información, creo que hoy en día estamos llegando a un punto en donde ya se nos está yendo completamente de las manos, ¿sí? En donde Sí, ya es muy difícil determinar si algo es real o no lo es. Entonces, absolutamente. sí, sí, y en este La, sentido la, es que la, las... la, la infoxicación como bandera, la infoxicación como bandera. Yo ya no sé qué leer, porque también me he Exacto. comido cada fake sin intención de generar un daño, que Sí, y uno a veces inconscientemente ha contribuido compartiendo una fake news o una noticia que era del año anterior, por ejemplo, ¿viste? Y que no también. tenía relación. Sí, sí, pasa, O, nos ha pasado, supongo que a todos o a muchos. o gente famosa que matan. Y todo el mundo Claro. dando el pésame y dice, no, no me morí, estoy vivo. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí, es que es impresionante. Es que justamente el sector privado lo que ha hecho es ganar un espacio tan poderoso frente a los estados, pudiendo utilizar algoritmos de inteligencia artificial, recopilación de datos, control de la información, ¿sí? Y manipulación, que ahora, como te había dicho antes, se ha logrado meter incluso hasta en política. Te doy un ejemplo, si no Dale. quieres que lo abordemos, no lo abordamos, pero en lo que fue, en lo que es ahora la campaña por la presidencia en Estados Unidos, Facebook en este momento y Google le están haciendo boicot abiertamente a Donald Trump. Lo que serían todos los que son páginas afines, no todas, pero sí la gran mayoría o aquellas muy influyentes, están teniendo una parte de censura del sector privado. ¿Sí? Bueno, Del Donald Trump sector privado. anunció eso que le estaban censurando, que le habían censurado un tuit o en el Facebook, él dijo algo, así que te dejo que vos hables. Sí, sí, sí. Es que es así. O sea, no hay mucho más detalles para dar, pero simplemente decirte que, por ejemplo, algunos portales informativos de la derecha alternativa o de algunos medios conservadores afines a Donald Trump o al mensaje de Donald Trump, tú los buscas en el buscador de Google y no te aparecen, pero si entras a la página web, significa que lo han quitado. Eso es intencional. Y ya lo han hecho antes, lo han hecho en otras oportunidades. Y esto mismo también lo podemos ver
desde un punto de vista distinto, donde la censura desde un gobierno conservador o de izquierdas, como lo quieran calificar, dependiendo del lugar, va a intentar aplicar cierto tipo de censura o cierto tipo de manipulación en las redes sociales. Porque claro, ¿cómo calificas a lo que está haciendo Google, que es eliminar de su buscador, de las búsquedas, a los medios que tú estás buscando, a los medios que son políticamente incorrectos, vamos a denominarlos así? Te dicen, no, censura no es, porque nosotros no lo hemos quitado de Internet. Sí, pero lo has quitado de tu plataforma, lo has quitado de acceso al público. Y te dicen, bueno, pero somos una empresa privada y la casa, claro, y la casa se reserva el derecho de admisión. Te lo dicen. Entonces, a eso estamos llegando. Y con China creo que es el caso más extremo, donde, por ejemplo, TikTok o Huawei o lo que sería WeChat, que es la implicación más grande que tienen en China, son empresas que ya colaboran abiertamente con el gobierno, ¿me entiendes? Entonces, esto es brutal, es brutal. Tenemos desde un punto de vista estatal y privado un avance sobre la privacidad y creo que los usuarios lo que tenemos que hacer es básicamente apuntar a lo que es, por un lado, el software libre. El software libre es, por ejemplo, buscar alternativas a Windows o dejar, por ejemplo, lo que sería Windows o el sistema operativo de Apple para ciertas tareas que uno, bueno, no tenga que... Si realmente te importa tu privacidad, tus datos, vas a intentar buscar alternativas, porque para situaciones que son complejas no puedes buscar soluciones simples. Entonces, tenés que buscar alternativas. Está Linux, empecé. Sistema Android y sistema también de los iPhone también tienen las mismas vulnerabilidades, en menor o mayor medida, dependiendo, pero también están. Entonces también hay sistemas operativos alternativos que pueden hacer esto. Espérate, por ejemplo, claro, ya sí, estamos acá, así que te vamos a exprimir, contanos. Sí. Decime. Un ejemplo de un sistema operativo diverso que no sea Android o el de Apple. ¿Algún ejemplo? Sí. Bueno, hay varios no muy conocidos, pero yo lo que recomiendo es Linux. Linux tiene varios, digamos, plataformas que uno puede utilizar. Ubuntu es uno de los más conocidos en la computadora y también hay Linux para smartphones, o sea, para celulares. Okay. Se pueden instalar, hay tutoriales en internet y eso la verdad que creo que es un paso importante si la gente empieza a cobrar conciencia, ¿sí? A tomar conciencia de lo que representan estos datos, porque al final es como que te manejan. Si te quedas atado, absolutamente vendido a un sistema en concreto, quedas muy vulnerable y muy dependiente. Mira, te doy un ejemplo. Hay gente que, es un ejemplo tonto, ¿sí? Pero tiene relación con esto. Hay gente que jugaba al Fortnite, o Fortnite, no sé cómo le dicen, desde su celular iPhone. Ha tenido un problema ahora Apple con la empresa de Fortnite, ¿sí? Con Unreal, con Epic Games se llama. Entonces, ¿qué ha pasado? Toda la gente que tenía dinero puesto y todo dentro de lo que sería ese videojuego, ahora no puede jugar desde su celular. Entonces te han quitado algo que era tuyo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo de ellos deciden lo que entra y lo que sale, y punto. Entonces, en ese sentido, si uno tiene mayor autonomía y no tanta dependencia y no está atado a las reglas que diga uno u otro, va a poder vivir más seguro y también más tranquilo. Porque uno, a ver, a nadie le gustaría que te hackeen, que te saquen tu información, que pierdas tus datos, tus videojuegos, tus películas, etc. Entonces, yo creo que es un punto importante para ir haciendo hincapié. Sobre todo aquellas personas que no tienen la necesidad laboral, vamos a decirlo así, de tener un perfil social, ¿sí? Un perfil como puede ser una periodista como eres tú, que necesita darse a conocer, que necesita realizar entrevistas y demás. Está, en cierto modo, expuesta por su trabajo. Pero una persona que, por ejemplo, que trabaja en un sector privado, no necesita de una red social más allá. Siempre hay alternativas y cosas que se pueden buscar. Por ejemplo, Telegram es una alternativa
a WhatsApp mucho más segura, que ya se ha demostrado que es mucho más segura, que ha sido mucho más innovadora. Empezaron con los audios antes que WhatsApp, empezaron con los stickers antes que WhatsApp, y así un montón de cosas. Pero no se conoce, ¿por qué? Porque hay una campaña publicitaria detrás, hay el sector predominante a veces suele endulzar Sí, la... de hecho ya no te digo, bueno, te mando un mensaje, directamente yo te digo, bueno, te mando un WhatsApp, o WhatsAppéame, o mándame un WhatsAppito, ya está en el lenguaje incorporado. Exacto, se ha incorporado en el lenguaje. Y así es como todo. Ahora voy a googlear tal cosa, lo mismo. Voy a googlear. Y lo han adaptado, por ejemplo, la RAE lo ha adoptado a eso. Y en ese sentido, buscadores han habido muchos, ¿viste? Y nadie dice, voy a utilizar, no sé, una palabra similar con Yahoo o con otros buscadores que han sido incluso anteriores y pioneros a Google. Pero bueno, ¿Recomendás? Sí, sí. ¿recomendás en este sentido yo que te estuve molestando mientras hacía el curso de inteligencia estratégica, ¿te acuerdas? Que una de las consignas o el curso en sí era dejar de usar Google, dejar de usar los buscadores convencionales y involucrarnos en el nuevo mundo o en el mundo y conocer un poquito de los metabuscadores. ¿Vos recomiendas buscar por allí o es el mismo problema? Mira, a ver, yo creo que hay cosas que lamentablemente a veces no te salen en otros buscadores, por ejemplo esos. Te salen en Google. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos mayor. Porque los datos se pagan, volviendo a lo mismo. Hay una alternativa a Google que se llama Sí. DuckDuckGo, ¿sí? DuckDuckGo, y sale un patito. Bueno, este buscador no recoge ningún tipo de información que tú hagas. Simplemente lo que ellos hacen es tener una base de datos, la van ampliando y demás, de páginas web, cosas que tú busques y ya está. No recopilan la información, dónde te conectas, ni de qué dispositivos te conectas, etcétera. Eh, Eso yo creo que es una alternativa para ir empezando. ¿Eso es una alternativa de Internet en la superficie o es una página de la Deep Web? No, en la superficie, está en la superficie. Es decir, lo ha impulsado gente defensora de lo que es el software libre, que también en gran medida lo impulsaron los llamados cyberpunks, ¿sí? De ahí viene el nombre que está tan de moda ahora. Y bueno, uno de ellos ha sido Julian Assange, que tiene un libro justamente que habla sobre este tema. Y el software libre, buscar sobre el software libre creo que es el camino más óptimo que puede buscar el usuario. Después, otra cosa que sería es utilizar el navegador Tor. El navegador Perfecto. Tor lo que hace es hacer como una lluvia de datos, como que se conecta en un montón de ordenadores, de computadoras, y lo que buscas o donde estás navegando es muy difícil de rastrear. Dicen que no Claro, porque es es imposible. el sistema Onion de cebollas por capas. Exacto, va por capas. Sí, Entonces, en ese pero aspecto, sí. sí. No, decime, termina la frase, termina, perdón. En ese aspecto han desarrollado una serie de algoritmos en donde es muy difícil incluso hasta para un servicio de espionaje, poder detectar dónde realmente estás si utiliza un cambio de VPN, o sea, el VPN sería la localización que tienes, el IP, y bueno, incluso para las empresas van a ver que, uy, está entrando alguien de Kazajistán a ver una página de una fábrica de dulce de leches en Córdoba, Argentina. Y dice, ¿alguien de Kazajistán? ¿Cómo? Y en realidad es un propio cordobés que ha entrado utilizando una red de VPN y que esa no es su ubicación real. Y son Claro. maneras que hay que hacer, porque si no, es que quedas a merced justamente de estas personas que recopilan datos. Y te hago una pregunta, porque yo tengo Tor, a mí de hecho, bueno, lo tengo descargado, lo he utilizado, pero hay como cierto miedo, digamos, de decir, bueno, no me descargo nada porque es la Deep Web, entonces me va a caer el FBI y no sé qué, y una página y la otra. ¿Esto es tan cierto como dicen o es para asustarnos y no utilizarlo más? Bueno, yo no sé si tenga el FBI, no, pero bueno, la NSA quizás sí te saque algunos datos. La NSA seguro que sí. Tor, yo creo que primero que va a ser difícil que te geolocalicen, por empezar. Y Ok, segundo, yo creo que si estás buscando cosas complicadas, difíciles, incómodas,
pero estamos hablando ya en palabras mayores, o sea, ligadas a lo que es, no sé, la explotación sexual, el terrorismo, etcétera, sí que vas a Todos tener un delitos, problema. sí. Ok. Exacto. Si Pero estás mientras haciendo no busque delitos, cosas de delito, no voy a tener drama. exactamente. Pensá que Internet es como si vivieras en una casa de cristal. O sea, Ok. el resto de la gente no sabe lo que vos hacés, pero quienes manejan las redes, o sea, quienes controlan las redes, mejor dicho, sí saben a las páginas web que vos entrás, sí saben las cosas que escribís, aunque tengas un perfil falso, sí saben quiénes son tus amigos, sí saben dónde vivís, sí saben cuál es tu teléfono. Entonces, Sí. eso cuando le decís a una persona, sí, pero no van a saber quién soy yo. No, tus amigos no, pero hay gente que sí va a saber. Y si hay gente que llega a pagar por esos datos, te pueden pillar, te pueden pillar. Y, y así sean tonterías, pueden encontrarte y pueden hacerte mucho daño. Académicamente te pueden hacer mucho daño, políticamente te pueden hacer mucho daño. Y yo creo que eso también se puede utilizar incluso para realizar extorsiones, que ya lo hacen los hackers a eso. Entonces, es bastante complejo y el asunto y las Sí. soluciones no son simples, son complejas No. también. Sí, sí, sí. Espérate que estoy justo haciendo una respuesta. Sí, Eh, tranquilo. Me decían, nos quedan ya 5 minutos, 4 minutos, quizás como mucho. Nos decían que hay Sí. algunos teléfonos celulares. Yo esto me di cuenta, me he dado cuenta de que hay algunos teléfonos que no se pueden sacar la batería. Pero ahora, pensando con lo que vos has dicho, ¿no será hasta también estratégico? Porque antes los teléfonos les podíamos quitar la batería. Mira, no me sorprendería. No me sorprendería. Yo, por ejemplo, tengo uno que son de estos de aventura, ¿sí? Esto no es A una eso te iba funda, a preguntar. Aquí en esto, Argentina serían como los Caterpillar, que bueno, se utilizan más por si se cae y no se rompe y demás. ¿Es por ese motivo exactamente. que los tenés? Claro, o sea, el motivo en este sentido tiene lógica porque te dicen la batería tiene que estar incorporada de manera muy hermética para que no se moje, etcétera. Y bueno, es entendible. No obstante, ya les viene bien también, ¿me entiendes? Ya les viene bien si quieren realizar este tipo de espionaje. Yo, por ejemplo, en un congreso en el que estuve de ciberseguridad hace un tiempo, hablaban, decían, bueno, ¿qué sistema operativo utilizan los gerentes de empresas? iPhone, decían uno. Windows, no sé, Android. Nada. No utilizan Linux. Utilizan Linux. O sea, la mayoría de las agencias de ciberseguridad utilizan software que es difícil de hackear. ¿Sí? Ah, ok, ok, ok. Entonces, en ese aspecto, yo no soy un experto de ciberseguridad, ojo, no soy experto en ciberseguridad, pero sí te puedo decir que lo que he escuchado es que se cuidan muchísimo, muchísimo gerentes de empresas, políticos, incluso todos los políticos siempre están espiados de cierto modo por lo que sería el Centro Nacional de Inteligencia de cada país. Y así también con las personas que son peligrosas, incómodas, saben dónde estás y dependiendo el grado de altura que pueda tener, por así decir, ese centro de inteligencia, te van a cuidar o van a pasar tus datos o no, ¿me entiendes? Eso depende Sí, de cada país, de cada sí. gestión y es muy complicado porque son órganos estatales que muchas veces, no siempre, pero muchas veces han respondido al poder político. Y ahí vienen los problemas. Nos queda muy poquito tiempo y también sé que has escrito, ya sabiendo un poco de todo este tema, que, mire, hemos cumplido. Yo te he hecho las preguntas que quise, he leído las preguntas del público, has contestado todo, te hemos exprimido al máximo. Ahora, también sé que has escrito un libro sobre Malvinas, cuéntame. Bueno, da para hacer una charla entera, pero bueno, Lo básicamente hacemos sería, cuando lo publiques, lo hacemos, pero cuéntame cuál es la intención. bien, bueno, el libro es sobre la geopolítica y la estrategia que representan las Islas Malvinas en el Atlántico Sur. ¿Sí? Los intereses que, o sea, el objeto es las Islas Malvinas, la importancia que tiene tanto para Argentina como para el Reino Unido. Hay una importancia económica muy grande para ambos países, ¿sí? Hay una importancia estratégica enorme, enorme, mucho más de lo que dicen. Bueno, ¿por qué te lo digo? Porque me pasó en España, también me pasó en Argentina,
que me decían, bueno, pero allí en las Malvinas no hay nada, no hay ni siquiera árboles, hay 4 ovejas, ¿por qué quieren las islas? Si supieras por qué queremos las islas. O sea, Es si un punto supieran... también estratégico en el mapa, forma un triángulo también A con eso voy. Inglaterra. Exacto, hay todo las Islas Malvinas es un polígono, es un punto esencial dentro del polígono estratégico que domina el Reino Unido en el Atlántico Sur. Entonces, le da, básicamente, rápidamente, le da acceso a la Antártida, que son recursos naturales estratégicos, le da acceso a la Patagonia, un territorio muy poco poblado y muy apetecido por los británicos y por otras naciones. Y por los chilenos. Eh, También tiene una plataforma submarina muy interesante de la cual se han hecho numerosas prospecciones y se estima que hay buena cantidad de hidrocarburos, o sea, tanto gas como petróleo. Y también, desde un punto de vista militar para Argentina, es muy importante porque esto justamente representa una amenaza regional porque está ocupando territorio nacional, está reclamando todo el sector antártico argentino y, por supuesto, realizan constantemente ejercicios militares. Así que, básicamente y Claro. resumidamente, esa es la importancia y eso es lo que yo voy en mi libro de Malvinas. No trato la guerra en sí, Ok. y yo hablo de la importancia geopolítica y geoestratégica que tiene para Argentina y para el Reino Unido, lo que representa para cada uno y la posición y lo que significa ese territorio en el mundo. Entonces, porque vas a encontrar gente que dice, sí, es una causa nacional porque son nuestras. Sí, pero ¿por qué? Y otros te van a decir, no, son de los británicos porque ellos las descubrieron antes. Primero, que es mentira, y segundo, o sea, ¿cómo argumentás y sostenés eso? Tenés que entenderlo desde un punto de vista estratégico. Bien, Gonzalo, yo quiero agradecerte por esta conversación que has tenido conmigo. La verdad, hemos abusado en el buen término de ti. Vamos a conversar aparte en otro vivo cuando saques el libro. Cuéntanos 3 cositas rápidas antes que se acabe el tiempo. ¿Cómo te ubicamos a ti en las redes sociales? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cuándo va a salir? ¿Y cómo lo podemos comprar? Porque nosotros estamos en Argentina y vos estás en España. Cuéntanos un poquito la agenda. Bueno, me pueden buscar como Gonzalo Collado Giovannini en Facebook, me pueden, bajo el mismo nombre, en Twitter. Instagram no, porque lo utilizo más así de tipo personal. Y bueno, sobre todo mi página web. En mi página web, que es Gonzalo Collado, bueno, no sé si después puedes facilitar el enlace aquí mismo. Bueno, ahí van a poder acceder y ver mis publicaciones. Y bueno, el título del libro es, ya te lo digo, porque ha sufrido algunos... Algunos cambios. sí, 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 Unos cambios últimamente. estratégicos. Totalmente, totalmente. Que claro, hay un subtítulo y un título, bueno, se llama Malvinas, donde clama el viento y ruge el mar. Ok, Intereses geopolíticos, estratégicos en el Atlántico Sur. O sea, es largo el nombre, por eso es complejo. ok. Pero cuando busquen Malvinas, donde clama el viento y ruge el mar, es suficiente. Bueno, lo van a ver dentro de mi página web. Está Listo. por publicarse.